Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. No sigan, dice otra versión, la corriente del mundo en el cual vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Otra versión dice: no os amoldéis a los usos y costumbres propios de este mundo, antes bien procurad que vuestra mente renovada opere la transformación de vuestra personalidad. No toméis como modelo este mundo, por el contrario, transfórmense interiormente renovando su mentalidad. En estos versos tan transparentes se nos aconseja que no podemos usar los modismos, las formas, las costumbres, las corrientes del mundo. La Iglesia no puede pensar como piensa el mundo. La Iglesia no se puede fijar en lo que hay en el mundo. No es el mundo el que tiene que influir en la Iglesia. Es la Iglesia quien tiene que influir en el mundo. Amén. Cuando hablamos de mundo, estamos haciendo referencia a la sociedad que nos está tocando vivir, sociedad ajena al gobierno de Dios y a los valores de su reino. Los cristianos nos encontramos con una tensión y enfrentamos la realidad de que no somos del mundo, pero por desgracia tenemos que vivir en el mundo. Y nos dice que lo que nosotros llamamos cultura, corriente, molde, tiene que ver con la escala de valores que adopta un pueblo, valores que determinan un estilo de vida. La cultura se refleja en el lenguaje, en el arte, en las ciencias, en las creencias y en las normas de conducta. Pero os voy a decir algo que ustedes ya saben por instinto del Señor, y es que uno de los grandes enemigos de la voluntad de Dios es la cultura. Os lo vuelvo a repetir: su cultura, mi cultura, es uno de los grandes enemigos de la voluntad de Dios. ¿Me permitís poner un ejemplo? Amén. ¿Sí o no? Mira, el Señor está con los discípulos y dice el Señor: uno de vosotros me va a entregar. ¿Cuántos había, Johnny? 12. Ahora dice el Señor: uno de los 12 me va a entregar, es un traidor. ¿Todo el mundo lo entiende eso? ¿Sí o no? ¿Es difícil de entender? ¿Quién, Señor? ¿Quién es el traidor entre los 12? ¿Quién? Y dice el Señor: el que coja el cacho pan, un cacho pan, lo unte en mi plato y se lo dé, ese es. ¿Es difícil de entender? Si te lo dicen más fácil, te tienen que hacer un dibujo, porque parece de Barrio Sésamo, ¿os acordáis? Cerca, lejos. Cerca, lejos. Una vez me llaman unos jóvenes, unos hermanos, y me dicen: Raúl, queríamos ir a la iglesia. ¿Dónde estáis? Estamos en tal sitio. Digo: mira, tira todo recto, llegaréis a una rotonda, y cuando lleguéis a la rotonda, tirad a la izquierda y está la iglesia. Todo recto, rotonda, a la izquierda. A los 10 minutos me llaman: hermano, que es que digo que nos hemos perdido. ¿Cómo? ¿Habéis ido a la rotonda? Sí. Y cuando llegasteis a la rotonda, ¿qué hicisteis? Tiremos a la derecha. Y digo: ¿cómo se nota que no habéis visto Barrio Sésamo? Recto, a la izquierda. No es muy complicado. ¿Quién es el traidor? El que le dé el cacho pan es el traidor. Va el Señor, se lo da a Judas, y los discípulos no lo entienden. Pero a ver, estáis muy cortos de mente vosotros. Tenéis una neurona y os va a tope. Es más, escucho los chirridos de la neurona. ¿Qué problema había? Había un problema cultural. Fijaos, el Señor utilizó ese gesto para identificar al traidor, pero en la cultura judía, Johnny, cuando había dos amigos
y uno quería mostrar a otro su gran amor, cariño y armonía que había, ¿sabes lo que hacía en la cultura judía? Cogía un cacho de pan, lo untaba en el plato y se lo daba al amigo. Cuando el Señor dice, el que haga esto es el traidor, las palabras del Señor fueron filtradas a través de la cultura y ellos entendieron el gesto como gesto de máxima amistad y cariño. ¿Cómo podía decir el Señor que era el traidor si era el que más quería? Por eso no lo entendieron, porque la cultura recibe la voluntad de Dios, la filtra y la malinterpreta. Por eso a veces, creyendo que adoramos a Dios o que estamos haciendo cosas que a Dios le agradan, no le está agradando al Señor. Y no es por nada, sino simplemente porque la cultura deformó la voluntad de Dios. ¿Me dejáis poner otro ejemplo? Es que estáis que pa' qué. Y como no me decís nada, yo sigo. Dice el Señor Abraham, con 100 años, y Sara de 90 y estéril: te voy a dar un hijo. Pues gozandico, 100 años y mi Sara estéril de 90. Te voy a dar un hijo y voy a hacer grande tu descendencia. Pues fenómeno. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Que le iba a dar un hijo. ¿Es difícil de entender eso? ¿A que no? Pero inmediatamente lo que Dios dice es filtrar por la cultura. ¿Qué hacían en aquel tiempo cuando una mujer era estéril y no podía tener familia? ¿Qué costumbre había cultural? Vas a tener un hijo. Ya está, dice Sara, solucionado. Voy a tener un hijo según la costumbre del lugar donde vivimos. Coge a Agar, mi sierva. Ella dará a luz sobre mis rodillas y el niño que nace es mi hijo, y así se cumple la voluntad de Dios. Todos contentos. Nació Ismael, padre de la nación árabe, y llevan 3000 años de guerra, de muertes, de sangre y de terrorismo. ¿Por qué sucedió eso? ¿Era la voluntad de Dios? No, sino que cuando Dios habla, inmediatamente esa voz de Dios es filtrada por la cultura y llegamos en muchas ocasiones a malentender la voluntad de Dios. Te doy un consejo muy bueno. ¿Me dejáis que os dé un consejo muy bueno? Lee la Biblia y no digáis amén. Lee la Biblia, pero lee la Biblia después de orar un ratico. Porque a veces queremos entender las Escrituras con la mente humana, carnal y cargada de tradiciones que tenemos. Estamos demasiado secos, demasiado apartados del sentir de Dios. Es necesario quebrantar nuestro yo, quebrantar nuestro interior, romper nuestra mente, nuestras tradiciones, y después en esa sensibilidad buscar la voluntad del Señor, agradable y perfecta. Y después que hayas recibido esa voz de Dios, no te creas que eres un profeta. No, porque algunos haciendo eso ya se piensa que es más que aquel gitano. Busca a alguien con espiritualidad, sabiduría y madurez, y compártele lo que Dios te dijo. Pues eso hizo Pablo. Después de buscar al Señor y recibir todo eso, dice: y para no haber corrido en vano, busqué a los que tenían reputación de ser algo y les expuse en privado el evangelio que yo había recibido, y escuchándome ellos me dieron la mano en señal de compañerismo. Dios todavía te habla. Te lo vuelvo a repetir. Le estás preguntando muchas cosas a Dios y no ves la voz de Dios por ningún sitio. Quizás sea que Dios está hablando, pero tú no estás escuchando. El mundo se mete dentro de la iglesia cuando los valores del mundo y su cultura son adoptados por la iglesia, pero eso sí, convenientemente cubiertos por un barniz religioso.
y se introduce la forma de pensar y el modo de vida. El mundo tal cual es no encaja en este lugar, pero le pegamos un barniz, le damos un detalle religioso y entonces lo que nunca hubiera podido llegar a entrar, entra. Y lo que nunca hubiéramos creído que hubiera estado imperando, impera. Esta técnica ya la utilizaron los católicos para convertir a los paganos. Me explico. Como por la Edad Media había una fiesta que hacían los celtas, que eran como salvajes, y era el solsticio de verano. Hacían hogueras muy grandes en honor a su dios Beltán, e incluso sacrificaban seres humanos. Cuando fueron por allí los misioneros católicos dijeron: lo de paganos que para aquí va a salvar. ¿Qué hacemos para que se conviertan? Mira, es muy sencillo. En vez de la fiesta al dios Beltán, dios de los celtas, que incluso requería sacrificios humanos, vamos a cambiar la fiesta y la vamos a llamar la festividad de San Juan. Y estos fuegos que hacemos ya no es para nadie pagano, es de Dios. Ahora, favoreciendo y añadiendo fiestas paganas a la cultura católica, grandes números de paganos se introdujeron dentro de la Iglesia Católica sin cambiar sus prácticas paganas. Y ya no es la festividad de Beltán, ahora es San Juan. Y es de Dios. Y Dios se mueve. Y otro día por ahí, la festividad de todos los santos. Y también es de Dios. Ignoramos o queremos ignorar que es el día de las brujas y de los satanistas. Y ahora yo, en esa ignorancia, lo practico. Y digo, no hay nada malo. Y añadimos, ¿no estará pasando eso? Que estamos añadiendo cosas que son paganas después de darlas un barniz religioso y decimos, ya está hecho para el Señor. El resultado de este proceso de acomodarse al mundo es que se sacrifica algo muy grande. Se sacrifica la capacidad del creyente para discernir la voluntad de Dios. Se deja de escuchar la voz de Dios y empezamos a escuchar a nuestro propio corazón y a nuestros propios deseos. Cuando yo empiezo a hacer lo que yo quiero hacer y lo que a mí me gusta hacer, justificando todo eso con versos pintados de religiosidad y costumbres pintadas de cristianismo, que lo único que están enmascarando es un libertinaje para justificar mi forma de vida. Y como quiero justificar todo eso, empiezo a coger textos fuera de contextos o interpretaciones a medias de las Escrituras. Y te digo una cosa, 2.700 sectas emanan de la Biblia. 2.700. ¿Sabe usted que hasta el vampirismo tiene base bíblica? ¿No lo sabía? El que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en sí. Y realmente los que practican el vampirismo se basan en ese verso de las Escrituras. Amén. No podemos coger las Escrituras y darles una interpretación privada para justificar las actitudes que tenemos. Porque te voy a decir algo, cuando empiezo a hacer todo eso, lo que estoy sacrificando en un altar, en el altar de mis propios deseos, es nada más y nada menos que la voz de Dios. Dejo de empezar a notar la voz de Dios y el sentir de Dios en mi vida como creyente. Te voy a decir algo, es un precio demasiado alto el cual estamos pagando al permitir cosas que a Dios no le agradan dentro de mi vida. ¿Podemos decir un fuerte amén? Amén. Hay un verso o unos versos que nos hablan de la relación de la iglesia con el mundo. Y fijaos qué versos dicen. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se salará otra vez? No sirve para nada,
sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Jesús dice que la sal puede perder el sabor, pero aquí hay una contradicción entre la ciencia y la Biblia. La ciencia dice que el cloruro sódico es imposible que deje de saber a sal o salado. La sal siempre sabrá salada. Entonces, ¿cómo habla aquí de una sal que pierde el sabor? Mirad, en los tiempos bíblicos, ustedes saben que la sal se utilizaba como incluso salario, paga de las personas. Era muy valiosa. Y mirad lo que hacían. La sal, cuando se sacaba del mar, era necesaria que se secara bien, Rafael. Por eso han visto que en los restaurantes hay un salero y granos de arroz dentro. ¿Para qué son los granos de arroz? Para que no haya humedad, la sal se apelmace y no se pueda utilizar. Entonces, ¿qué hacían los judíos? Cogían la sal y la ponían en una habitación para que se secara y se pusiera como tendrían que ponerse, en condiciones óptimas. Pero en los tiempos bíblicos, ahora usted está pisando sobre baldosa, o en la calle hay aceras. En los tiempos bíblicos no era así, no había baldosas ni acera, sino que el suelo era tierra pisada. Cuando echaban la sal en la habitación, los montones de sal, para que se secara, esta se aireaba. Pero claro, la sal que quedaba en contacto con la tierra no estaba sobre baldosa, sino sobre tierra.